Josué 5, y vamos a estudiar hoy dos capítulos, como la semana pasada, porque van de la mano. Queremos ir avanzando rápido, pero también sin dejar de ver cosas importantes que Dios tiene en su palabra. Así que si estás ahí, vamos a leer el primer versículo de Josué 5 y vamos a orar. Dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, Señor, te pedimos que esta historia que fue conducida y que fue llevada a cabo por tu plan y por lo que tú estabas haciendo entre tu gente, no solamente dándoles a ellos algo que les habías prometido, sino que también mirando a lo lejos, Señor, el día en que el Mesías iba a venir a través de esta nación, en esta tierra, en este pedazo de tierra en el mundo que tú habías separado para ellos. Entonces, ayúdanos a poder ver en Jesús nuestro Salvador y ver en esta historia lo que tú nos quieres mostrar sobre nuestro caminar contigo. Entonces, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo fue el cruce, ¿no?, del río Jordán, y cómo Dios de una manera sobrenatural abre las aguas, o más bien detiene el flujo del río, y Israel cruza, ¿no? Más de 2 millones de personas cruzan el río Jordán en seco. Y cómo Dios les pide que agarren estas 12 piedras desde el medio del río y las pongan como un memorial, decíamos. Y hablamos de lo importante que es no olvidar, de que es importante no olvidar lo que Dios ha hecho, sino que constantemente estar volviendo, y es por eso que decíamos de que Jesús también nos dejó algo para nunca olvidar lo que Él había hecho, que era la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque tenemos nuestra tendencia a distraernos con todas las cosas, los afanes, las presiones del día a día, el trabajo, los problemas, y se nos olvida de que realmente Dios está haciendo algo grande, y Dios ha dejado y nos ha puesto en este mundo para poder conocerle, para poder también darle a conocer y poder seguir creciendo en nuestra fe. Y el capítulo 5 es un capítulo interesante porque finalmente llegan y están frente a Jericó, ya al otro lado del río. Y si te fijas en el verso 1, yo me imagino, ¿no?, el corazón, como dice, de esta gente que estaba en Jericó, ya totalmente paniqueados, porque claro, hacía años que habían oído todo lo que Dios había hecho abriendo el mar, de cómo Dios había traído a Israel a través del desierto, y un par de horas antes o días estaban al otro lado del Jordán, y quizás dijeron, bueno, hasta aquí llegaron, ya no hay manera de que crucen, al menos en esta temporada donde el río está caudaloso. Pero Dios abrió y ellos cruzaron y los tienen ahí frente, ¿no? Frente a ellos, a las afueras de la ciudad. Y dice que su corazón, desfallecía, el corazón de esta ciudad y de estos pueblos. Entonces, dices, ok, ya Dios los lleva, están ahí afuera de la ciudad, ok, vamos a tomar la ciudad rápido, ¿no? Vamos a tomar la ciudad. A lo mejor Josué pensaba eso, a lo mejor la gente de Israel pensaba, ya que Dios nos trajo hasta acá, bueno, ¿a qué hora es la hora de pelear y ya meternos y agarrar? O también, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, esto es una ciudad fortificada, ¿dónde están las escaleras? ¿Qué vamos a hacer para romper y para entrar? Entonces, dice que estaban ahí al frente, y algo que Dios había estado haciendo en los enemigos de Israel, era en el corazón de esa gente, ¿no? Si bien es cierto, Dios y una mujer, Rahab, había creído en el Dios de Israel, realmente los enemigos de Israel estaban con un corazón temeroso. Y estaban así como que en cualquier momento van a entrar y van a despojarnos de esto. Ahora, los israelitas están ahí, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cuál es el plan? Dios todavía no le ha dado ningún plan a Josué. Nada más los cruza,
Y es ahí, fíjate en el verso 2, lo interesante empieza a pasar, porque tú dirías, ok, vamos a ver cómo trepamos la pared o cómo rompemos la pared, pero Dios tenía algo antes. Antes de tomar la ciudad y de conquistar, era consagrarse. Fíjate lo que dice el verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, o sea, murieron, ¿no? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, y no os la daría. Tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces, yo pienso, ¿no? Ellos están ahí frente a la ciudad y dicen, ok, es hora de tomarla. ¿Cómo? No sé, vamos a ver. Pero Dios tiene otro plan. Otro plan. Antes de la conquista, Dios quiere que ellos se puedan consagrar. Y eso es importante, porque nos habla de las prioridades de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y les dice, lo primero que ellos tienen que hacer antes de tomar posesión de la tierra son 3 cosas. Lo primero que ellos necesitan es la circuncisión. Tú dices, ¿qué es la circuncisión? Bueno, si llevas tiempo leyendo la Biblia, sabrás que es la señal que Dios le pidió a Abraham que él y su descendencia por siempre tuvieran una marca en la piel que significaba algo, ¿no? Representaban ciertas cosas. Por ejemplo, número 1, la circuncisión de los hombres era una señal del pacto entre Dios y Israel. Y significaba de que Dios iba a cumplir sus promesas, que ellos iban a ser la nación que Dios había llamado para sí. También la señal de la circuncisión representaba que ellos le pertenecían a Dios, de que ese era el pueblo de Dios, que Dios los había elegido. Y vemos en la Biblia que Dios les dijo, no era porque ellos eran los más grandes o los mejores, sino porque eran realmente pequeños e insignificantes. Dios los eligió y los hizo una nación para sí. También la circuncisión representaba algo que no solamente Jesús mencionó en el Nuevo Testamento, sino que también Moisés, o Dios le dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio, que la circuncisión, aunque era física, lo que realmente debía de ocurrir era una circuncisión del corazón. Y la circuncisión representaba o significaba esta idea de como de apartar y quitar la carne en nosotros, la carne en la nación de Israel. Era algo doloroso, algo que realmente yo creo que ninguno a lo mejor le gustaba. Y imagínate, estos hombres ya son hombres grandes. La circuncisión era algo que se practicaba cuando los niños eran pequeños, ¿no? Pero ahora ya de grande ya te imaginarás el dolor, ¿no? Entonces están los hombres y tú dices, ¿pero cómo? O sea, estamos en un conflicto, tenemos los enemigos por delante, vamos a tomar esta ciudad y Dios tiene el brillante plan de ahora de hacernos vulnerables y quedar adoloridos. Ponte a pensar en eso, ¿no? O sea, la circuncisión era algo que dejaba a los hombres fuera de combate varios días y los dejaba vulnerables, adoloridos, tenían que sanar. Y empiezas a ver eso, de que Dios los pone frente a una situación así, un obstáculo grande, y Dios los lleva y los empuja a voluntariamente ponerse vulnerables frente a sus enemigos, ¿no? Así, vulnerables, adoloridos, todos los hombres, ¿no? Los que no son soldados, los que son soldados, absolutamente todos los hombres, porque toda una generación había nacido y no se había circuncidado. ¿Por qué? Realmente los eruditos no saben por qué. Calculan más o menos que los hombres que se circuncidaron en este momento fueron como 600,000. Imagínate. Entonces están ahí todos adoloridos, recuperándose, pero vemos esto.
que voluntariamente Dios los lleva a un punto donde ellos se dejan vulnerables, ¿no? Vulnerables. Y eso te hace depender ¿de qué? De Dios. De Dios. Tú y yo, todos, nos encanta depender de nuestros recursos, depender de nuestras habilidades, depender de nuestras capacidades, de cuánto dinero tengo en el banco, de cuán inteligente soy, de cuánto sé de Dios, y nos encanta depender de esas cosas. Y aquí Dios los está poniendo en un momento donde están así como recuperándose frente a Jericó. ¿Para qué? Tal como lo hizo con el río. Para que ellos nunca, o más bien siempre, se acuerden de que ellos deben de depender de Dios. No pueden depender de otra cosa o de otra persona. Deben de confiar en Dios y no en su carne. En Dios y no en la carne. ¿En qué confías tú? ¿En qué capacidades tuyas confías tú o dependes tú? Cuando Dios nos lleva y nos enseña a hacernos vulnerables y a confiar en Él, Él se encarga. Él se encarga de lo que necesitamos, Él se encarga de nuestra vida. El problema es que tú y yo, a ti y a mí, no nos gusta mucho como que hacernos vulnerables. Nos gusta seguir en el control, nos gusta, sí voy a confiar en ti, Dios, pero ¿qué tanto todavía puedo seguir controlando yo mi vida? Por si acaso, ¿no? Uno nunca sabe. Tener un plan B. Por si Dios falla. O por si las cosas no salen como Dios vio o quiso. Entonces Dios le dice, no, se van a circuncidar y todos los hombres se van a circuncidar. Así, todos adoloridos y se tienen que recuperar. Quizás los hombres pensando, híjole, no vayan a salir los de Jericó ahora porque realmente no vamos a poder defendernos. Y Dios tenía pensado eso así. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos se consagraran a Él. Antes de conquistar, la consagración era importante. Fíjate verso 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En este momento, cuando ellos obedecen a Dios, cuando ellos se circuncidan, cuando quitan esa parte de la carne del hombre, Dios le dice, este es un parteaguas en cómo la gente los va a ver a ustedes. Ya no van a ser, dice, el oprobio, ya no van a ser la burla, ya no van a ser la gente que se va a burlar, se va a reír de ustedes. Probablemente, no sabemos, pero probablemente hasta este punto Israel era reconocido, era visto como los esclavos de Egipto. Los esclavos que salieron de Egipto y como que a lo mejor esa fama tenían, o esa reputación, o la idea de oprobio quiere decir afrenta o deshonra. Como ser un esclavo, ¿no? Siempre vivir a la sombra de lo que eras en el pasado. Pero cuando Dios dice, desde este día yo voy a quitar ese oprobio, ya no iba a ser una vergüenza, sino que ellos iban a ser recordados por otra cosa, ya no por la vergüenza de la esclavitud. Y sabes que eso es lo que Jesús hizo contigo y conmigo. La Biblia dice que Jesús nos redimió, y ese concepto de redención es alguien que compra un esclavo del mercado de los esclavos para darle libertad. Y tú y yo sé cuál era mi pasado sin Jesús, yo sé lo que hice, yo sé lo que soy capaz de hacer, yo sé lo que puedo llegar a hacer si Jesús no controla mi vida. Yo creo que tú igual. Y a lo mejor hicimos o hemos hecho, y nuestro pasado quizás es algo de lo cual nos avergonzamos, quizás todavía, a lo mejor. Pero quiero que sepas que cuando Jesús te compró, cuando Jesús pagó con su sangre por tu vida, y tú creíste en Él como tu Señor y tu Salvador, el oprobio, la vergüenza, la deshonra de tu pasado quedó borrada. Quedó borrada. Jesús pagó por eso y borró eso. Y ya tú y yo no tenemos que vivir como esclavos de nuestro pasado o avergonzados de nuestro pasado, sino que realmente dando gracias por la gracia y la misericordia con que Dios nos recibió y borró eso, y Dios ya no se acuerda. Dice, ustedes ya no van a ser vistos como un oprobio, como una vergüenza. La esclavitud aquí se termina y ahora la gente los va a ver con otros ojos.
y yo voy a hacer que la gente los vea con otros ojos. Fíjate el verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Dice, en los llanos de Jericó. Y el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora, lo segundo que ellos necesitaban hacer, lo primero fue la circuncisión. Lo segundo era la necesidad de la Pascua. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el Pentateuco? La Pascua era, ellos recordaban a través de la Pascua la libertad de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y la Pascua era para eso, para recordarse cómo Dios con su mano poderosa los había sacado. Entonces, cuando Dios les dice, y ellos van a celebrar la Pascua, están recordando algo que Dios hizo en el pasado. Y sabes que cuando tienes un obstáculo grande por delante, y tú dices, esto es demasiado grande, esto no lo puedo brincar, y Dios te pone frente a un obstáculo grande, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando ellos van a comer la Pascua, Dios los está llevando a un punto donde intencionalmente Israel va a recordar que Dios los sacó del hombre y del imperio más poderoso de la antigüedad, y que ni el faraón se le pudo oponer a Dios. ¿Por qué ellos necesitaban recordar eso? Porque delante tenían una gran pared y tenían toda una tierra por conquistar y por tomar, y todos los enemigos que venían delante y todas las dificultades y todos los obstáculos eran grandes, y también quizás las dudas eran grandes también. Pero ellos necesitaban recordar de que Dios había sido fiel en el pasado. Y sabes que eso también va para ti y para mí. A lo mejor ahorita ves como hay alguna situación a lo mejor en tu vida o en tu familia, que tú ves como, no, esto es imposible que lo pase. Esto es demasiado grande como para que lo pueda enfrentar, para que lo pueda brincar. No, o sea, no se puede, o sea, es demasiado grande. Y tú dices, no, y a veces como que nuestra incredulidad o nuestras capacidades o falta de capacidades también se las atribuimos a Dios. Entonces yo no puedo, seguramente Él tampoco. Pero Dios nos quiere hacer recordar siempre y hacer mirar para atrás cómo Él ha sido bueno con nosotros y cómo Él te ha traído y te ha pastoreado, y cada obstáculo que a lo mejor ha venido, por quizás muy doloroso que haya sido en tu vida, Dios ha seguido siendo bueno y Dios ha seguido siendo fiel. Y hoy estás con vida. Entonces, Israel está aquí y Dios le dice, van a tomar la Pascua, van a celebrar la Pascua y van a recordar de que yo los saqué. Y que están aquí porque yo los saqué. Y si yo los saqué, yo también puedo tirar esta pared, este muro. Entonces, lo segundo que tenían que hacer era, la Pascua era necesaria. Recordar. O sea, si Dios hizo algo tan grande como liberarlos de un hombre que tenía todo el poder, como el faraón, si Él hizo eso, si Dios les dio la salvación, ¿Dios los dejaría como así, como que frente a la pared, así, ya hasta aquí llegamos? No, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Fíjate, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios no se reservó o no se guardó ni su propio Hijo para darnos la salvación, ¿tú crees que Dios te va a dejar botado a medio camino? ¿Tú crees que Él no va a terminar la buena obra que comenzó en ti? Si nos dio lo más grande que Él tenía, y si su Hijo se ofreció voluntariamente también, ¿por qué tendríamos que dudar que Él va a dejar nuestra vida a medio camino o a medio terminar? ¿O por qué pensamos que ese obstáculo no lo vas a poder brincar? Ya, hasta aquí llegaste. No hay razón. ¿Por qué? Porque vemos en la cruz lo que Dios hizo por nosotros.
y por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros, por lo que Él consiguió para nosotros la salvación, lo que sea que está delante tuyo, esa dificultad, esa prueba, ese dolor, Dios te va a ayudar a sobrepasar eso, a sobrepasar. Fíjate el verso 12. Dice, y el maná cesó, dice, el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios les dio comida todos los días por 40 años. Y me encanta la provisión de Dios. O sea, Dios cuando corta algo no es porque te va a dejar sin nada, sino porque te va a proveer de otra manera. Dios no cesó el maná hasta que ellos llegaron y pudieron comer de los frutos de la tierra. Y Dios sigue siendo el proveedor, pero los medios cambian. Y a veces así es en nuestra vida. A veces decimos, no, el hombre es el proveedor de la casa. No, el hombre no es el proveedor de la casa. Dios es el proveedor de la casa. Dios. Y Dios tiene medios a través de los cuales Él provee para la casa. ¿Ves? Tu trabajo. Entonces a lo mejor hoy estás sin trabajo. Y dices, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Lo que veíamos el domingo que hablaba Genaro, las pruebas. Dices, ¿cómo le voy a hacer? Pues a veces pasamos por cosas así. A lo mejor no tenemos para todas las cosas que quisiéramos, pero la Biblia y Jesús nos garantizó que Él iba a darnos el alimento y el vestido, que Él iba a proveer por nuestras necesidades. Algo asombroso de Israel en el desierto no es que Dios les dio ropa nueva, sino que la ropa vieja Dios hizo que no se envejeciera. Entonces tú dices que necesito ropa nueva. La fidelidad de Dios a veces no es ropa nueva, no es un armario nuevo, hermana. A veces que la ropa vieja no se echa a perder. También es la provisión de Dios, así. Entonces aquí dice, ok, se termina el maná, pero se termina el maná porque Dios les proveyó de otra forma para que ellos coman. Así de increíble es Dios, ¿no? Entonces lo sostuvo por 40 años, hay otra manera de provisión ahorita. Fíjate el verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Ahora, piensa un poco en Josué, ¿ok? Tiene una mochila sobre sus hombros que ninguno de nosotros seguramente quisiera cargar. Tiene a 2 millones o más de 2 millones de personas que dependen de él, de las decisiones, de las buenas o malas decisiones que tome. Si yo a veces me siento presionado porque tengo una esposa y tengo un niño nada más, o los que tú tengas, imagínate a alguien que sobre sus hombros recae la responsabilidad de más de 2 millones de personas que lo van a seguir, ¿ves? Entonces yo me imagino a Josué como que tratando de alejarse un rato y pensar, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Porque hasta aquí Dios no ha mostrado nada. ¿Cómo le van a hacer? Entonces yo creo que pensando, como meditando, y de repente a lo lejos ve un hombre que viene, así, ¿no? Fíjate, dice, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, aparte, ¿no? Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Imagínate la respuesta que extraña. ¿Eres de nosotros o de los otros? No. O sea, Dios te puede responder como Él quiere, para que veas. A veces no tiene mucho sentido de primera. Después sí. Dice, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí vemos que Dios se le aparece a Josué. Aquí es algo interesante porque tú puedes pensar, bueno, ¿quién es este ser o esta persona o este príncipe que se le aparece? ¿No? ¿Quién será? Entonces, acuérdate, Josué está ahí mirando, ¿qué es lo que necesita? Era necesario la Pascua, era necesario la circuncisión, era necesario la Pascua, pero también es necesario un plan.
¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y en ese momento donde Josué quizás está pensando, Dios manda a alguien, o más bien dicho, Dios mismo va. Porque esta persona que aparece aquí, probablemente los estudiosos creen de que es Jesús. Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento. Una aparición en el Antiguo Testamento de Jesús. Tú puedes decir, no es un ángel. No es un ángel. ¿Sabes por qué no es un ángel? Porque los ángeles no reciben adoración. Cuando Josué ve y le dice Señor, y lo adora. Lo adora. Josué conocía la ley de Moisés, que no van a tener otros dioses delante de Dios. ¿Cómo va a estar adorando? Josué sabe y vio y reconoció en esta persona que no era un ángel, no es alguien creado, es alguien más importante que eso. Y ves en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos y viene un ángel y le empieza a hablar a Juan, Juan se postra y como que quiere adorar al ángel, y el ángel dice, no, levántate, tú no puedes adorarme a mí, yo soy un ángel, soy como tú. Solo Dios puede ser adorado. Entonces este no puede ser un ángel, porque los ángeles no reciben adoración. Este es Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús en el Antiguo Testamento. Y te das cuenta de que todo el respaldo de parte de Dios para lo que Él está haciendo a través de Josué. Toda la presión, todas las preocupaciones, todo el estrés, todo lo que a lo mejor Josué se preguntaba, se resuelve aquí con la manifestación de Dios de una manera muy visible, muy real en la vida de Josué. Los teólogos llaman esto una cristofonía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes lo que me encanta? Y creo que es en lo que Josué encuentra descanso, es en que Él no está al mando. Es Dios el que está al mando. Dice, el príncipe del ejército de Jehová. El verso 15 dice, el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército. Él está al mando. No solamente Él está ahí, sino que Él viene al mando de los ángeles, del ejército del Señor. ¿Te imaginas cómo se debe haber sentido Josué? Tranquilo. Porque está Dios ahí delante de él y tiene todo un ejército que lo respalda. Que Dios está a favor de ellos, Dios no está en contra de ellos. De primera dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Estás a favor o en contra? Y a veces así estamos con Dios, ¿estás a favor mío o en contra? Como que a veces dudamos, ¿no? Y tenemos este concepto de que Dios está enojado contigo y que Dios no te ama. Y esa es la mentalidad y esos son los pensamientos que Satanás te quiere hacer creer, de que Dios no te ama. Dios te ama, Jesús te ama. Él tiene buenos planes para tu vida. Nuestro problema es que desconfiamos de sus buenos planes, porque no lo conocemos. Entonces, como no conocemos bien a Dios, pensamos que en algún lugar quizás hay algo que va a ser como que malo para mí o malo para ti. Que si decides seguir a Jesús, si decides ser discípulo de Jesús, te va a obligar a irte a Timbuktu, ¿no? Así lejos y a sufrir. Y siempre pensamos lo peor, de que Dios nos va a dar lo peor, así como lo que odias. Y eso no es Dios. Dios no es así. Él te ama y Él está a favor tuyo. Dios está a favor tuyo, ¿sabes por qué? Porque Jesús nos reconcilió con Dios. Por eso Dios ya no es nuestro enemigo, ya no somos enemigos de Él, porque hemos sido justificados por Jesús delante del Padre. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué se somete al señorío de Dios. Fíjate lo que dice. Respondió, dice mi Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién respondió también así? Pablo. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Cuando te encuentras con Jesús, esas son las dos respuestas que siempre van a tener que estar en nuestros labios. ¿Quién eres? O sea, te quiero conocer más. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Entonces Josué dice, Señor, aquí estoy, tengo estos dos oídos para escuchar qué es lo que tienes que decirme. Y ¿sabes qué? Eso es lo que debe de ocurrir en nuestra vida. Tenemos que voluntariamente rendirnos a Dios. Voluntariamente rendirnos a Dios. Cuando recuerdo que no estoy a cargo y que soy simplemente un siervo de Dios, puedo descansar en todas las situaciones.
Pero cuando creo que se me olvida de que soy un siervo y creo que estoy a cargo, es cuando vivo lleno de estrés, lleno de preocupación, porque creo que yo tengo que tomar las decisiones. Imagínate el estrés y la presión que podía sentir Josué. ¿De qué voy a hacer? La gente está esperando que diga algo, ¿no? Y no una persona, no una familia, más de 2 millones de personas. Háblame de estrés y presión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estás así afanado por tu familia, de cómo le vamos a hacer, dónde tengo que voltear a mirar, ¿cómo le voy a hacer? Rinde tu vida a Jesús y deja de estar estresado. Jesús está al mando. Jesús está al mando. Y eso te va a traer y nos va a traer descanso, como seguramente Josué encontró descanso. Pero también Josué adora. Dice que adoró a Dios, adoró a Jesús. Y no dice que se puso a cantar. Siempre pensamos que adorar es cantar. Y no es cantar, es parte de adorar, cantar. Pero la adoración es cómo mi espíritu reacciona cuando me encuentro con Dios. Me humillo, ¿ves? Me postro, me rindo. Reconocer de que el rendirme es un acto de adoración a Dios. Reconocer de que yo no soy Dios y que Él sí. Y que Él tiene que tomar las decisiones en mi lugar. Cuando yo quiero estar al mando, estoy tomando el lugar de Dios. Y quiero ser yo el Dios de mi vida. Pero Josué dice, Señor, me postro, te adoro. Tengo 2 oídos, háblame. Que tu voluntad se haga. Así debe ser nuestra vida. Fíjate el capítulo 6, verso 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante. Entonces la ciudad está sitiada, y Dios le da el plan. Josué necesitaba un plan. Él no quería ser creativo, él quería ser obediente. Obediente al plan de Dios. Entonces Jericó está rodeada. ¿Por qué? Porque los de adentro están paniqueados, llenos de terror, porque los israelitas están afuera. Y Dios le da un plan de victoria. Un plan para ganar, un plan para conquistar. Y sabes que esto es importante. Dios no solamente estaba interesado en que Israel saliera de la esclavitud y saliera de Egipto. Dios estaba interesado en llevarlos a través del desierto y que ellos tomaran posesión de la promesa de Dios, que era una tierra. De la misma manera, Dios no está solamente interesado en que tú seas salvo, en que yo sea salvo. Dios está interesado en que tú y yo podamos tener la victoria y podamos vivir una vida espiritual victoriosa, tomando y haciendo nuestras todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, que son para nosotros. Tú puedes decir, entonces voy a ir a dar vuelta por ese terreno que me encanta 7 veces y Dios me lo va a dar. No, nosotros no estamos peleando por un terreno. No somos Israel, tú no eres judío, yo tampoco lo soy. Las promesas del Antiguo Testamento siempre tenemos que verlas a la luz de a quién se le está diciendo, sobre todo en cosas de tierra y de cosas así. Pero ves, en el Nuevo Testamento está llena de promesas para los que creen en Jesús. Esas son las promesas para nosotros. Las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y son bendiciones espirituales. Me encantaría que dijera Dios nos bendijo con toda bendición material, pero no dice eso Efesios. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y sí, tu trabajo, las cosas materiales también pueden ser un regalo de Dios, pero no es lo más importante o lo más interesado que Dios está en darte. Dios quiere que las verdades espirituales, las promesas espirituales, los frutos o el fruto del Espíritu, todo el carácter de Cristo, eso pueda ser tuyo.
Y Dios está interesado en dártelo. De hecho, te lo ha dado. El problema, como vamos a ver a lo largo de la historia de Israel, es que Dios les dio muchas cosas, pero ellos no tomaron todo lo que Dios les dio. Y pasa lo mismo con nosotros. Todas las promesas que están en el Nuevo Testamento para el creyente son para todos los creyentes, pero no todos los creyentes la experimentan. ¿Cuántas cosas tú ves en la Biblia? Dices, me encantaría eso para mi vida. No lo tengo. Y no es porque Dios no te lo haya dado. Es porque tú no lo has hecho tuyo quizás. Tú no estás caminando en obediencia en lo que te dice ahí. Y por eso a lo mejor no lo has experimentado. Entonces Dios tiene un plan de victoria para los israelitas. Tiene un plan que ellos deben de seguir. Y es un plan poco ortodoxo. O sea, los sacerdotes no iban a la guerra. Y hay un par de hombres y van a salir y van a dar una vuelta con los sacerdotes. Yo me imagino así como que los de Jericó, ya vienen, ¿no? Y como que dieron la vuelta por la esquina y salieron por acá y se fueron otra vez para el frente. Al día siguiente lo mismo, ahí vienen. Ya para el tercer día quizás los de Jericó así como que, ¿qué onda, no? Riéndose a lo mejor de ellos. No sabemos. Se necesita fe para dar la vuelta y no ver nada, ¿verdad? Nosotros decimos amén porque conocemos la historia. Ellos todavía no sabían el final, aunque Dios les había dicho lo que iba a hacer. Entonces, un plan de victoria poco ortodoxo. Pero Dios lo va a respaldar, porque es el plan de Dios. Nosotros queremos y a veces oramos para que Dios respalde nuestros planes. Y a veces cuando hacemos eso, creo que estamos orando mal. No oramos para que Dios respalde nuestros planes. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad. No es como Jesús nos pidió que oráramos. A lo mejor podemos obtener cosas y pensar de que eso provino de Dios. A lo mejor Dios sí nos da muchas de las cosas que tenemos. A veces nada más las obtenemos porque queremos. Dios nunca nos va a dar algo que nos va a alejar de Él. Entonces analiza lo que estás pidiendo o lo que tienes, si es de Dios o no. Pero tenemos que alinearnos con los planes de Dios, ¿ves? Dios tenía un plan de victoria. No es Josué que tuvo así como que sacó las cuentas de matemática, el ángulo, y Señor, bendice, te pido que bendigas mi plan para tomar esta ciudad. No. Ya a veces así estamos nosotros como que con nuestra listita de supermercado, pidiendo de que Dios bendiga lo que tengo aquí. Cuando realmente tenemos que orar y pedirle, Señor, como Josué, aquí tengo 2 oídos, háblame. Quiero conocer cuál es tu voluntad. Quiero tener la bendición y tener la victoria. Y precisamente quizás no la estoy teniendo porque estoy forzando que tú hagas y bendigas mi plan y no yo siguiendo tu plan. Josué dice, Señor, aquí háblame, vamos a seguir tu plan y este es el plan de Dios. Poco ortodoxo. Se necesita fe, se necesita obediencia, pero Dios respalda sus planes. No importa el tamaño del obstáculo, Dios va a respaldar sus planes. Eso es lo que vemos en esta historia. Y sabes que ellos tenían un muro físico, como una fortaleza, por decirlo de alguna manera, pero tú y yo no tenemos muros físicos que brincar. Nosotros tenemos otro tipo de muros, otro tipo de fortalezas que tenemos que brincar o derribar. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú y yo no tenemos una muralla física delante de nosotros que se opone, pero tenemos fortalezas aquí en nuestra mente. A veces estamos tan aferrados y tan arraigados a muchas ideas que hemos construido por años. Incluso por años de ser cristianos, malas ideas, no alineadas con la palabra de Dios, nada más tradición y conceptos distorsionados. Entonces aquí Pablo habla en Corintios y está hablando de que esta fortaleza, no es que estamos peleando en contra de Satanás y como que así una lucha espiritual. La fortaleza, dice, son ideas, son argumentos, dice, que se levantan contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento.
Nuestra manera de pensar importa. Lo que tú piensas, lo que yo pienso importa. Porque como yo pienso voy a creer. Y como yo pienso voy a vivir. Entonces todos mis pensamientos, toda mi manera de pensar, dice que debo de llevarla al conocimiento de Cristo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y ver si realmente pasa la prueba de la palabra de Dios. Entonces no es físico lo nuestro, es mental. Pero también hay cosas que son un obstáculo a veces que nos dejan avanzar. ¿Cuántas ideas a lo mejor en tu vida que aprendiste de pequeño? Son eso, nada más obstáculos que están ahí, que no son puestas por Dios y Dios quiere derribarlas. Su palabra quiere derribar esos conceptos equivocados que tenemos. A lo mejor tu manera de ser como hombre, tu manera de ser como esposo, tu manera de ser como mujer, como esposa. Estas ideas que la cultura te ha enseñado a lo largo de años, esta manera de ser papá, a lo mejor. Ser un papá golpeador o ser un papá violento o lo que sea. Cosas que has aprendido y que son ideas que tienes arraigadas. Esas cosas tienen que ser derribadas. Es una pelea en nuestra mente. Esas peleas y Dios nos quiere dar la victoria en eso, en esas cosas. Para que no constantemente nos estemos dando de tope contra la pared. Jesús vino para derribar esas cosas. Esos son nuestros Jericó, esas ideas arraigadas por tanto tiempo que tenemos que tirar abajo. Fíjate el verso 6 al 7. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Acuérdate, el arca del pacto ahí está la presencia de Dios para ellos, ¿no? Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Les comunica el plan. Dios, esto es lo que vamos a hacer para que todos sepan. Fíjate el verso 8 al 14. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y pasaron allí la noche. Verso 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Ahí están dando vuelta nada más, una vuelta, ¿no? Dando vueltas. Y yo me imagino, ¿no? Josué, la instrucción es, nadie va a hablar. Nadie va a hablar. Nada de que declaro, que decreto, que no, nada de eso. No, Dios no necesita tu ayuda, nada más quiere tu obediencia. Así que ahí en silencio, ¿te imaginas como que marchando, así como que mirando a la pared y el sonido nada más de las trompetas y eso es todo? Y 1 día, 2 días, 6 días así. Aquí vemos un dato interesante. Dios los hace dar vueltas 7 días. Significa que un día de reposo marcharon. Marcharon también, un día de reposo. Muchos creen que el último día es el que marcharon más. Entonces eso te habla de que Dios es flexible, hace cosas que a veces va en contra de lo que nosotros transformamos en una tradición inflexible. Entonces, si tuvieron 7 días, significa que un día trabajaron y ya tenían la ley. Entonces están ahí y esperando, ¿no? Yo me imagino como que otra vez, ¿y será que al día número 7 vaya a caer? No sé, muchas preguntas, ¿no? Ponte en su lugar. ¿Será que vaya a caer? ¿Será que Josué haya escuchado bien? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? Quizás los otros burlándose, los de Jericó no saben de los 7 días. Entonces, ¿cómo que otra vez dando vueltas, no? Y así a veces el mundo y tus amigos te van a ver.
Mira este ridículo, ¿no? O sea, dando ahí vueltas y no pasa nada. Confiando en su Dios, orando, leyendo su Biblia y nada pasa en su vida. A lo mejor el día 1 no pasa nada. A lo mejor en el día 2 tampoco. Pero en el día 7 no sabes. Tú dices, no, yo ya leí la Biblia hoy, Dios no me dijo nada, nada cambió en mi vida. No tiene que cambiar el día número 1. Las cosas no van a pasar siempre el día número 1. No, entonces mañana pues sí voy a leer la Biblia y espero que mi día cambie. Y tu día sigue igual. Dicen, no, ¿ves? No funciona. Porque no esperaste lo que tenías que esperar. Si tú obedeces, si tú confías, si tú lees la Biblia, si tú oras, vas a encontrarte con Dios. Y tu vida a la larga va a cambiar, va a ser diferente. Pero no esperes necesariamente que las cosas sucedan al primer día. Dios no necesita ni tu presión ni la mía. Dios va a hacer las cosas cuando Él sabe que necesita hacerlas. Entonces ahí están los primeros días dando vuelta y sin ver nada. Nada más confiando, obedeciendo. Y a veces así es nuestra vida de seguir a Jesús. Nada más confiando, obedeciendo sin ver nada todavía. Eso es fe. ¿Ves? Ellos no tenían el libro de Josué. No sabían. Sabían lo que Dios les había dicho y confiaban en su líder. Pero no tenían el libro para decir, yo sé cómo va a terminar. Así con todos los detalles. Y sabes que así es nuestra vida de cristianos. A veces estás haciendo nada más lo que Dios te dijo que hagas. Y tú dices, estás siendo fiel en eso. Estás haciendo lo que Dios te pidió. Y a veces las cosas no van a cambiar. No van a cambiar cuando tú quieres que cambien. Pero tarde que temprano las cosas van a cambiar. Y Dios va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Verso 15 al 16. El último día, ¿no? A ver qué pasa ahora. Al séptimo día se levantaron y al despuntar el alba, dice, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero 7 veces, ¿no? Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea, aquí no hay como que un ensayo. Si prestaste atención a la instrucción de Josué, no es que vamos a ensayar y entonces cuando él diga ya lo vamos a decir. Acuérdate, era silencio. No hay como un ensayo previo. ¿Qué es lo que esperaba Josué de ellos y qué era lo que Dios esperaba? Obediencia y fidelidad. O sea, hacer lo que se te pide hacer cuando se te pide hacerlo. Eso es fidelidad. Entonces, ahora sí y pum. Y vamos a gritar. Y yo me pregunto, Josué es un hombre de guerra, es un general. Cuando Dios le dio el plan y bueno, ¿cuándo vamos a pelear? No, se van a caer las paredes solas. Ustedes tienen que gritar nada más. Es contra razón, ¿no? Contra razón. Como que no tiene mucha lógica. Y a veces así es este caminar. Dices, pero no, y decisiones como que basadas en nuestra razón. Nada más en nuestras ideas. Y Dios tiene otros planes, tiene otras maneras. Dios me pide que confíe en Él, que le obedezca. Pero ahí donde está otra vez ese tira y afloje con Dios. A veces me cuesta confiar, me cuesta obedecer, porque en algún lugar de mi corazón pienso o sigo pensando de que Dios me puede dar un mal. Entonces no vaya a hacer cosa que vaya a salir lastimado, no vaya a hacer cosa que vaya a salir perjudicado. Y cuando pienso así, es porque todavía no conozco bien a mi Salvador. Entonces vamos a gritar ahora y ¡pum! Gritan, ¿no? Fíjate el verso 20. Perdón, sí, verso 20, ¿verdad? Sí. No, verso 17, dice, y será la ciudad, dice, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Y solamente Rahab, ¿te acuerdas de nuestra amiga Rahab? Dice, la ramera vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, y esa palabra subráyala porque es importante para la próxima historia. Ni toquéis, dice, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis.
Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces habla Josué de esta idea de esta ciudad anatema. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la única restricción o la instrucción que ellos tienen que hacer cuando entren en la ciudad, cuando los muros ya estaban abajo. Y era que esta ciudad iba a ser como dedicada a Dios. Entonces todos los recursos, todos los tesoros que ellos iban a obtener, nadie podía quedarse con eso. Porque era la primera ciudad que ellos iban a tomar, ya tomando posesión. Y Dios ya les había dado leyes que las primicias iban a ser siempre para Dios. Esta es la primera ciudad. Entonces Josué le dice, no vamos a tomar absolutamente nada, porque el oro, la plata, todos los recursos de esta ciudad no van a ser para nosotros, van a ser para Dios, para el tabernáculo. Entonces esa instrucción es muy clara y vas a ver la tragedia que viene en el capítulo 7. Por no seguir esto, pero esa era la instrucción muy muy clara, todos la escucharon, todos sabían lo que tenían que hacer, entonces esto es para Dios. Pero había otra cosa que ellos tenían que tener en cuenta cuando entraran a la ciudad, y era a Rahab no le podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque hay una promesa con ella. Esa mujer creyó en Dios, y por su fe en Dios ella obtuvo la salvación. Entonces van a ir y no van a tocar un pelo de esta mujer. La vamos a salvar, vamos a cumplir la promesa. Y tú dices, vas a ver y te vas a preguntar con lo que vamos a leer después, mucha gente murió en esta ciudad. Mucha gente va a morir. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo? Y te das cuenta que no es que no había posibilidad de salvación, porque Rahab fue salva, ¿ves? ¿Por qué Rahab experimentó la salvación? Porque Rahab creyó en el Dios de Israel. Cualquiera podía creer en el Dios. Rahab había visto todo lo que Dios venía haciendo con Israel y ella puso su confianza en el Dios de Israel. Y no solamente puso su fe, sino que actuó en base a la fe, guardó a los espías, los protegió. Su fe fue con obras. Y los de Jericó tuvieron la misma posibilidad de decidir y pensar lo mismo que Rahab, pero solamente una, y su familia fue la salva. Entonces nunca debemos de perder de perspectiva eso, porque vamos a ver en este libro que mucha gente va a morir y tú vas a decir, oye, eso está muy, muy fuerte. Dios no es un Dios justo. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo así? Pero esta mujer, su vida fue guardada, porque esta mujer puso su confianza en Dios y ellos no tenían autorización para tocarla. Ahora fíjate el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esa es la instrucción. Y cuando llegamos a partes como estas en la Biblia, tú puedes decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó acá? Acompáñame al libro de Deuteronomio. Vamos ahí en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. ¿Dónde está? Se me perdió. Verso 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios le está diciendo antes a Moisés, cuando entres ahí, ni se te ocurra practicar lo que practican esas culturas. ¿Qué es lo que hacían? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Sabes lo que hacían estas naciones? Sacrificaban a sus hijos vivos, a sus bebés, los quemaban. El dios Moloch
que aparece mencionado en el Antiguo Testamento. Era un Dios que ellos iban y adoraban y ponían a sus hijos en el altar y morían quemados. No solamente eso, dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones vas a heredar. A agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si tú estudias la historia, y sería bueno que lo hagas, si tienes muchas dudas respecto a eso, estudia la historia de estos pueblos y te vas a dar cuenta la crueldad que tenían hasta con sus propios hijos. Y Dios es paciente, porque cuando ves en Génesis, por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham, le profetiza lo que viene para su descendencia, Dios le dice, ustedes van a estar 400 años en Egipto, pero cuando salgan, van a ir a una tierra y van a estar los amorreos, lo que acabamos de leer acá. Dice, porque hasta ese punto su maldad no había llegado al punto más alto. Entonces, cuando Dios estaba llevando al pueblo de Israel, las naciones que estaban ahí alrededor ya habían llegado a una cúspide de maldad y ahora viene el juicio de Dios sobre ellos. Y a veces el juicio de Dios es sobrenatural, no hay intervención humana como en Sodoma y Gomorra. Dios sobrenaturalmente trajo juicio sobre esa ciudad porque la maldad ya había subido. Pero en otros casos, como en estas naciones que Israel va a tener que enfrentar el juicio de Dios por lo terrible que ellos hacían, por las maldades increíbles que ellos cometían, vino a través de un instrumento que fue en este caso la nación de Israel. Y Dios le dice, esas naciones, esas culturas, ese sistema de valor tiene que desaparecer. Porque, imagínate, quemaban a los niños. Un acto de idolatría, pero perverso, de sacrificar a sus dioses quemando a sus hijos. El juicio de Dios vino a través de Israel y por eso Dios le dice, esto tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y por eso Dios permite eso. Nosotros a veces pensamos que hay tanta maldad y como que a Dios no le afecta. No, Dios sí le afecta la maldad. No está indiferente. Dios tiene su manera de intervenir y hacer justicia. Y este caso es una forma con esta gente. Verso 22 hasta el 27 para terminar. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué salvó la vida de Rahab. Josué es la versión hebrea de Jesús, Yeshua. Y cuando vemos a Josué en este libro, vemos un paralelo, una sombra de Jesús. Es como si dijese, Jesús salvó a Rahab la ramera. Y vemos quién es Dios, ¿ves? Una mujer con una mala reputación, con un pasado que la incriminaba, pero que su fe la salvó y la misericordia. Y que puso su confianza, y no solamente ella, sino que ella y su familia. Y lo interesante, si atas cabos
¿Te acuerdas dónde vivía esta mujer? ¿Se acuerdan dónde vivía? ¿Dónde estaba su casa? ¿Dónde? En la muralla. ¿Y no que la muralla se cayó? Se cayó la muralla. Pero seguramente el único pedazo que no se cayó es la parte de Rahab. Dios la salvó. Dios salvó a Rahab, ¿ves? Los hombres nada más fueron a buscarla. Se puede haber caído su casa. Un daño colateral, pero no hubo daño colateral. Porque Dios quería salvarla. Es como cuando Jesús pasó por Samaria. No tenía sentido que Jesús pasara por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Ves? Pero Jesús pasó por Samaria porque quería salvar a una mujer y a su familia. La mujer samaritana. Para los discípulos no tenía sentido eso. Pero Jesús tenía una cita con esa mujer y esa mujer no lo sabía. Jesús iba a salvar a la mujer samaritana. Dios salvó la vida de Rahab. Y en esa ciudad solo ella y su familia se salvó. Dios mandó a estos 2 espías a buscar solo a esta mujer, porque solo esta mujer había puesto su fe y su confianza en Dios. Y sabes que eso es lo que tienes que pensar hoy. Si eres una persona que no has puesto tu confianza en Dios, si no has rendido tu vida. Y sabes que creo que hoy hemos visto eso, ¿no? O sea, por un lado en Rahab, una mujer que pone su confianza, que su fe es una fe viva porque es una fe que actúa, que hace algo, que la lleva a hacer algo tangible por su fe. Pero también vemos a un hombre como Josué, que es un hombre de Dios, que podríamos decir es un creyente, es un cristiano, pero un hombre que ha rendido su voluntad a Dios. Entonces, a todos nos gusta esta idea de Jesús el Salvador. Y lo es. Jesús es nuestro Salvador. Pero Jesús también dice la Biblia que es nuestro Señor. Y es ahí donde tú y yo tenemos muchos problemas. A todos nos encanta que nos salven, pero a no muchos nos gusta que nos gobiernen. Y Jesús no se divide, Él sigue siendo uno. Entonces, ¿qué está impidiendo? ¿Qué en tu corazón? ¿Qué temores? ¿Qué miedos? ¿Qué cosas están impidiendo que tú y yo nos rindamos a Dios? Y nos entreguemos y confiemos en Él. Que lo que Él tiene para ti y para mí es bueno. Que lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él hizo en la cruz, es suficiente evidencia para poder confiar y entregar nuestra vida a Él. ¿Qué te está impidiendo a rendir tu vida a Él? Y que Él tome las decisiones por ti. En que Él te dé sus planes. ¿Por qué le tienes miedo a los planes de Dios? ¿Por qué crees que Jesús quería algo malo para ti? ¿Por qué? Pensemos.